Que vaya y le diga a la gente, venga que aquí en este camino usted no va a sufrir, usted no va a tener problemas, pues le está diciendo una mentira. Porque aquí nosotros tenemos luchas. De hecho, hermanos, esta primera parte de la introducción dice o titula La guerra del creyente. Porque como creyentes tenemos esa guerra. Amén, porque sabemos, hermanos, bueno, nuestros pastores nos enseñan, no le tenga miedo al diablo, el diablo ya está vencido. Eso es verdad, él ya está vencido, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Pero de alguna manera nosotros mismos muchas veces, hermanos, somos nuestro propio enemigo por muchas cosas, porque somos de pronto personas que tenemos sentimientos, emociones, y eso muchas veces nos quiere hacer como claudicar, ¿verdad? Pero en esta noche, hermanos, vamos a salir vestidos con la armadura que el Señor nos ha provisto para que podamos ser más que vencedores. Amén. Amén. Por ahí hay un dicho que dice que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿Eso será verdad? ¿Será que sí? Bueno, vamos entonces a mirar, hermanos. La vida cristiana fiel es una batalla, mis amados hermanos. Amén. Es una guerra en escala máxima. Porque, hermanos, cuando Dios comienza a bendecir a alguien, cuando Dios comienza a usar a alguien, entonces ahí se vienen muchas cosas, ¿sí? Satanás empieza a atacar al creyente. Porque, hermanos, cuando nosotros comenzamos a dar como esos pasos que son de alguna manera dignos de la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados, tiene que haber algo que se quiera presentar en el camino para estorbar eso. Y bueno, muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que ver las cosas o ver que nuestra vida está direccionada a que seamos humildes y no orgullosos, ¿verdad? Que tenemos que ser unidos y no estar en divisiones. Me llamó mucho la atención el tema que tienen allí. Amén. Que es muy bonito. Y es verdad, tenemos que estar unidos y no en divisiones, hermanos. Viviendo como el hombre nuevo y no como el viejo, ¿verdad? En amor y no en odios. En luz y no en tinieblas. En sabiduría y no en necedad. En la plenitud del espíritu y no en la embriaguez del vino. En sumisión mutua y no en la independencia que sirve al ego, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto, podemos tener, hermanos, la certeza absoluta de que vamos a tener oposición o conflicto en nuestra vida. Porque si usted no quiere ser orgulloso y quiere ser humilde, pero Dios le ha dotado de una capacidad o un talento, siempre va a venir el pensamiento. ¿Sabe, mi hermano? Que en el ámbito de la música se mira mucho eso. Cuando Dios dota con esa capacidad, con ese talento, ese don de cantar a alguien, de tocar un instrumento, ustedes a lo mejor, no sé, yo pienso que aquí no pasa, en otros lugares sí pasa, que los músicos como tal, a veces los catalogan como orgullosos, como altivos, ¿cierto? Amén. Y dicen, ay, no, es que ese muchachito, claro, o esa niña porque canta. Suele pasar, hermanos, suele pasar. Pero qué bueno que en el momento que el Señor nos dote, sea en la música, sea predicando la palabra de Dios, sea en lo que sea en la enseñanza a los niños, porque hay excelentes maestros con unas capacidades impresionantes de llegarle a los niños en escuela dominical. Dios a todos nos llama con un propósito. Amén. A todos Dios nos da capacidades, nos da dones, nos da talento. Amén. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros podamos entrar ahí en los que son humildes y no en los que son orgullosos. Sí, en esa unidad y no dividirnos, hermanos.
Porque como comunidad muchas veces suele pasar en que no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Pero hermanos, el que no estemos de acuerdo no quiere decir que tengamos que dividirnos, que tengamos que tal vez alejarnos los unos de los otros. Al contrario, somos todos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Por ende tenemos que estar unidos. Amén. No dividirnos, sino unirnos. Porque hermanos, tenemos que trabajar en pro de la obra del Señor Jesucristo. Amén. Como decía, no viviendo como el hombre antiguo. Porque la Biblia dice que todas las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son Hechas nuevas. ya no vivimos nosotros, ¿verdad? ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Por ende, nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. En luz y no en tinieblas, en amor y no en odio. Como les decía, mis hermanos, cuando nosotros buscamos y nos esforzamos en que estas cosas sucedan, entonces, ¿qué pasa? Hay oposición. Vienen esas dificultades que nos llevan muchas veces, hermanos, a querer desmayar, a querer bajar las manos. Pero no podemos hacerlo, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante como cantábamos. Amén. Hermanos, uno de los ejemplos que podemos ver es en Lucas, el capítulo 4, verso 2, donde vemos que el Señor estaba ayunando, ¿verdad? Él ayunó 40 días, 40 noches, y allí Satanás quiso tentar al Señor Jesús. Todos conocemos ese pasaje bíblico. Hablando acerca, pues, hermanos, llevando, pues, de lo que estamos hablando, y es que cuando queremos hacer las cosas bajo la dirección de Dios, hay oposición. Y bueno, con el Señor no fue la diferencia. El diablo lo quiso tentar, pero no lo pudo hacer, ¿verdad? Amén. Allí también, hermanos, vemos en Lucas el capítulo 22, verso 44, cuando el Señor oraba en Getsemaní, él sentía esa angustia, hermanos, y dice que un ángel venía y le fortalecía. Amén. Y en Hechos el capítulo 19, hermanos, que es pues como una historia bastante conocida por todos, y encontramos allí la historia de Pablo, donde a él también se le presenta esa oposición cuando él está allí en Éfeso. Amén. Y vemos, hermanos, que él llega a este lugar y Dios lo usa de una manera extraordinaria, hace milagros, porque incluso la gente le mandaba los pañuelos y él oraba por esa persona y las personas eran sanas, hermanos. No había necesidad de que la persona estuviera allí, sino que mandaban sus pañuelos y él oraba y las personas eran sanas. ¿Usted se imagina eso? Uno ser sano a través de la oración de alguien. Ve, hágame el favor, llévele este pañuelo y dígale que ore por mí. Estoy enfermo. Y en el momento que ese hombre levanta sus manos, su voz y ese pañuelo a lo alto, ser sanos, eso es algo impresionante. Amén. A mí me parece algo impresionante. Dios hizo esos milagros con Pablo allí en Éfeso, hermanos. La gente era liberada de espíritus malos por el poder de Dios. Pero, hermanos, Éfeso era una ciudad idólatra. Allí tenían el templo donde adoraban a Diana, una diosa. Y había un hombre que era el que hacía todo esto, los ídolos y todo. Este hombre, Demetrio, era el platero pues de aquella región. Y cuando él vio que Pablo, con todo lo que estaba haciendo a través del Espíritu de Dios y todo lo que estaba pasando, él dijo: no, este hombre nos quebró el negocio. Porque la gente comenzó a quemar los ídolos. La gente comenzó a convertirse al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto causó un impacto tan impresionante que estas personas formaron un complot. Dijeron: no, hay que sacarlo, hay que matarlo, hay que hacer algo. Pero a Pablo no lo podemos seguir, no podemos dejar que él siga predicando el evangelio. Y bueno, si usted lee la historia allí en el capítulo 19, allí en su casita, se va a encontrar, hermanos, con que hubo oposición por lo que Pablo estaba haciendo, por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Por lo que Pablo estaba haciendo allí en Éfeso, hermanos. Este es un ejemplo de que cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio de Dios, de que cuando nosotros, hermanos, vamos en dirección
de lo que Dios quiere hacer en esta tierra, siempre habrá una oposición. El enemigo se va a levantar, hermano. Así que usted no diga, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué será que yo tengo que vivir esta situación? Si usted, hermano, va direccionado a lo que Dios quiere hacer con su vida y con los suyos, entonces acepte eso con alegría. Amén. Gloria a Porque Dios. vamos bien. Vamos bien. Pero lo más importante es que Él va con nosotros. Amén. Él nunca nos deja solos. Amén. La fortaleza en el Señor, dice Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La vida cristiana, mi hermano, efectiva es la preparación del creyente. Nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar listos, hermanos, procurar servir al Señor conforme a su voluntad, no conforme a nuestra sabiduría y nuestra fuerza, mi hermano. Porque la fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia absoluta de Dios. Amén. Allí es donde nosotros somos efectivos, cuando dependemos solamente del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza del Señor, hermanos, es más que suficiente para la batalla. El Señor le decía a la iglesia de Filadelfia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Amén. El Señor, hermano, les estaba afirmando a ellos que bastaba solamente un poco de poder, pero poder de Dios, no poder de nosotros, sino del poder sobrenatural del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fuerza nunca va a ser suficiente. Jamás, hermanos, será suficiente la fuerza para nosotros poder, hermanos, hacer esa oposición a lo que el enemigo nos presenta, ¿verdad? Tenemos, hermanos, también que creer en la obra que nuestro Dios hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros decimos que somos más que vencedores, porque es que cuando Él estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él conoce, Él sabe cómo es, cómo se sufre, cómo. Yo creo que por eso Él se vistió de eso, hermanos, y nosotros podemos estar convencidos de que el Señor Jesucristo conoce nuestras debilidades. Amén. Que como humanos nos cansamos. Amén. Que como humanos, hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos débiles. Amén. Pero mire que el Señor es el que nos equipa con esa indumentaria, hermanos, que es la que nos acompaña en el día a día para que nosotros podamos avanzar cada día, ¿verdad? Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para poder aprovechar la fuerza del Señor, mis hermanos, debemos vestirnos de la armadura de Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 10, versículo 3 al 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Corintios 10. Del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, amén, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Amén. No son carnales. Por eso, hermano, nuestra lucha no es contra la persona. A veces nos encontramos con personas difíciles y nuestro corazón como que intenta llenarse de esa amargura y con esa persona, hermanos. Pero cuando nosotros logramos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, podemos entender, hermanos, que nuestra lucha es contra lo que influye a esa persona. Y por eso es necesario que nosotros estemos vestidos
con la Amén. armadura, con todo lo que el Señor nos da para poder hacerle frente a esas cosas. Hermano, la armadura de Dios nos equipa más allá de hechos básicos, de los hechos básicos e iniciales del Evangelio, amén, y se convierte en la única manera de vivir la vida obediente, dominada, hermanos, por las Escrituras y llena del poder del Espíritu de Dios. De modo, hermanos, que de esta manera nosotros podemos estar firmes. Firmes, hermanos, quiere decir, o en el sentido militar, es cuando la persona está allí, ¿no? ¿Cómo se llama? El soldado. El soldado está inmóvil, está firme a pesar del ataque. Amén. Porque cuando el soldado va a la guerra, él va con armas. A él no lo mandan solo, sin nada, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos tener esa convicción. Tenemos armas poderosas en Dios. Amén. Tenemos armas poderosas en Dios. Tenemos armas poderosas en Dios. Amén. Créalo en esta noche, hermano. Somos vencedores, amén. La fuerza y la armadura de Dios la necesitamos para luchar contra el enemigo, hermanos. El diablo, el cual es enemigo de Dios, y por eso, hermanos, nos ataca a nosotros. Porque él no puede atacar a Dios, pero muchas veces nos ataca a nosotros. Recuerden, hermanos, la historia de Job. ¿Y qué tuvo que hacer él? Él fue y pidió permiso, ¿verdad? Pero Dios le permitió esto sabiendo, Dios tenía certeza de quién era Job, y por eso se lo permitió. Qué bueno, hermanos, que hoy el Señor pueda decir de nosotros: Él está seguro, está firme. Venga lo que venga, se levante lo que se levante contra Él, yo sé que Él no va a caer. Él está Gloria a firme, Dios. Aleluya. porque Él es el que está con nosotros guardándonos, mis hermanos. ¿Sabe, hermanos? Hoy en día vivimos situaciones tan difíciles en el mundo porque vemos el engaño del enemigo a través, hermanos, de prácticas que destruyen, a través, hermanos, de situaciones que pasan, porque Dios nos quiere a nosotros viviendo de una manera moral, pero el enemigo quiere que nosotros seamos inmorales, ¿verdad? El enemigo quiere que nosotros vivamos en la mundanalidad, en el orgullo, en la confianza y la complacencia con nosotros mismos, hermanos. Vivimos un tiempo en donde la gente dice: no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de ser religiosos. Nosotros no somos religiosos, pero así nos catalogan como religiosos. Y la gente dice: no, con que tú seas una buena persona, con que hagas buenas obras, con que vayas y le lleves a la persona lo que necesita. Hoy incluso la gente dice que diezmar es ir y llevarle al necesitado comida, ropa, vestido, bueno, pero no es así. Ujú. Si nosotros queremos, hermanos, Sí, Señor. llegar al cielo, nosotros tenemos que vivir una vida en plenitud y en santidad con Dios. Amén. Gloria a No Dios. podemos permitir que esas cosas inunden nuestra mente, porque eso es lo que se ha levantado en este tiempo. El humanismo y tantas cosas que vemos, prácticas, hermanos, que no van de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente te llevan a ti a que no hay necesidad. Incluso niegan a Dios. Cuando la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? De Dios. De Dios. Si usted es una buena persona, no es porque usted quiera hacerlo, porque delante de Dios nadie es bueno. Todos éramos malos, pero el Señor nos ha justificado, Amén. Gloria a y Dios. lo que hoy somos, lo somos por Él, Amén. porque Él nos lo ha dado. Pero no, hermanos, no es por obras. No es por obras, hermanos. Es por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la victoria radica en estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Nosotros, Aleluya. hermanos, como les decía al inicio, estamos en guerra y estaremos en guerra hasta que nuestro Dios regrese. Y Él se encarga, hermanos, de juzgar y gobernar esta tierra. Podemos estar muy dispuestos, pero sin la provisión de Dios estamos indefensos. Amén. El punto es tomar toda la armadura de Dios, y como hijos de Dios tenemos su provisión al tener su palabra y estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Al tener todos estos recursos, Dios es nuestra fortaleza. Amén. Nuestra responsabilidad entonces, hermano, consiste en estar firmes y resistir. Amén. Amén. Como creyentes fieles a la palabra de Dios, lo único que podemos, hermanos, hacer es estar firmes. Amén, amén. Podemos estar seguros, hermanos, que de parte del enemigo vendrán ataques, algunos muy sutiles, otros directos y obvios, con los que querrá impugnar la credibilidad y el carácter de Dios. El enemigo querrá poner duda, que dudemos de la voluntad de Dios y hacernos negar su palabra. Querrá, hermanos, deducir la victoria generando problemas que dificultan la vida. Querrá confundirnos con doctrinas falsas, porque sabe que si no hay credibilidad absoluta en la palabra de Dios, seremos llevados por cualquier viento de doctrina y no podremos ser efectivos en el servicio a Dios. Amén. Querrá oponerse a que llevemos una vida fiel, estorbando nuestro servicio a Dios, así como lo hizo con Pablo, como leíamos. Amén. Pero, hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos siempre firmes y dispuestos para que le sirvamos al Señor. Amén. Como dice, Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. El enemigo nos tienta a codiciar. Dios quiere que vivamos por fe. El enemigo nos quiere tentar a vivir por vista. Dios quiere que vivamos por fe, ¿verdad? Pero el enemigo nos tienta a que vivamos por vista. Así que, hermanos, tomemos la armadura de Dios para que, como dice la Escritura, podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y habla allí, hermanos, de lo que es la armadura de Dios, el cinto de la verdad. Lucas 12:35, donde dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Quiere decir, hermanos, que debemos estar prestos y comprometidos, sin hipocresía y fingimiento, vigilantes y creyentes de la esperanza que tenemos en Dios. Amén. Amén. Que un día vendrá por nosotros. Amén. Gloria a El Dios. cinto de la verdad, hermanos, consiste en ser renovados en la mente a fin de que podamos comprobar, como dice la Biblia, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El cinto de la verdad tiene mucho que ver con la autodisciplina y un compromiso total. Si un atleta, hermano, se esfuerza para alcanzar una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que tenemos en el cielo una corona incorruptible, verdad? Amén. Entonces tenemos, hermanos, que ser dedicados y disciplinados para ganar una corona incorruptible. Amén. Por otro lado, hermanos, también puede hacer referencia al cinto de la verdad a la actitud propia de una persona veraz. El cristiano debe de ceñirse con una actitud de veracidad total. Amén. Que si yo digo, hermanos, que tengo fe en Dios y llega el momento de la dificultad, no moverme de ese pensamiento, sino que yo estoy firme Amén. con la verdad, con el cinto de la verdad. Porque si yo puedo decirle a las personas que Dios está conmigo, yo tengo que mostrarle a las personas que Él está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Mi vida tiene que ser, hermanos, un reflejo de eso. Y bueno, también, ¿por qué no decir? No ser mentirosos, ¿cierto? No ser mentirosos. Tenemos que ceñirnos con ese cinto de la verdad. La coraza de justicia, hermanos, que dice, nos ponemos para quedar vestidos con la armadura espiritual, que nos protege de nuestro adversario,
La coraza de justicia, hermanos, es la justicia práctica de una vida vivida. Amén. No es esa con la que nosotros mismos nos justificamos, no. Es mi vida puesta en práctica, hermanos, en obediencia a la palabra de Dios. Es vestirme de una conducta justa del nuevo hombre. Amén. Tenemos que ser justos. El apresto del evangelio, hermanos, como dice su palabra, el calzado de los pies con el apresto del evangelio es la paz, es la verdad maravillosa de que Cristo y nosotros ahora estamos en paz con Él. Amén. Amén. Estamos en paz con Dios y somos uno con Él. Por lo tanto, mi hermano, cuando nuestros pies están calzados con el apresto del evangelio de la paz, nos mantenemos firmes en la confianza plena del amor de Dios por nosotros, su unión con nosotros y su compromiso para pelear por nosotros. El creyente que se mantiene firme en el Señor no tiene necesidad de temer a ningún enemigo. Cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nuestros pies, hermanos, están arraigados con firmeza Gloria en el terreno a Dios. sólido del evangelio de la paz, por medio del cual Dios pasó de ser nuestro enemigo a ser nuestro defensor. Él nos llama a sus amigos, ¿verdad? Por el evangelio de la paz, porque ya Él nos calzó con esa paz. Ya no somos enemigos de Cristo, ya somos sus hijos. Amén. Amén. Ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre y nos ofrece todos los recursos para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como dice su palabra, si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros? dígalo mi hermano, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como decíamos antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén, Dale amén. una alabanza al Señor. Gloria a Dios. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe cristiana es poderosa y efectiva, hermano, porque el objeto de esa fe es Jesucristo y Él es infinitamente poderoso y confiable. Amén. Él es infinitamente poderoso y confiable. La fe en Cristo nunca falla, porque aquel en quien se deposita la fe nunca falla. ¿O a cuánto les ha fallado el Señor? No nos ha fallado, ¿verdad? Antes nosotros le hemos fallado a Él. Todos los días tenemos que acercarnos y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque te fallé. De alguna u otra manera, con un pensamiento, con algo que hicimos, con algo que dijimos. Pero Él nunca falla. Amén. Él siempre va con nosotros. Gloria a Él Dios. siempre nos levanta, nos sustenta. Cuando nos caemos, Él está allí para levantarnos. Yo no sé, mi amado hermano, cuántos de ustedes han podido sentir el abrazo del Señor Jesucristo. Amén, amén. En los momentos más difíciles, cuando nos hemos sentido solos, cuando pensamos que ya nuestra vida, que ya vamos a tirar la toalla. Pero hermanos, hemos podido sentir la mano poderosa del Señor. Amén, Y gloria es a porque Él Dios. nos ha regalado esa fe, hermanos. Gloria a Dios. Esa fe que nos lleva a nosotros a tener la certeza, como dice su palabra, ¿de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No podemos verlo tangiblemente, pero podemos sentirlo. Amén. Y sabemos que Él va con nosotros. Y sabemos que Él es el que nos sustenta. Y sabemos que Él es el que nos sana. Y sabemos, hermanos, que Él nunca nos ha desamparado. Por eso, mi hermano, la fe es parte de la armadura de Dios. Amén. Es un arma poderosa. Amén. Como lo leíamos allí en Corintios. Y sigue, hermano, el yelmo de la salvación. Dice: tomad el yelmo de la salvación, la cual es nuestra gran esperanza de salvación. Esa salvación final, hermanos, la que nos da la plena confianza y seguridad de que nuestra lucha presente
con Satanás no durará para siempre. Y que al final, hermanos, seremos victoriosos. Amén. Gloria a El Dios. yelmo en la armadura es para proteger la cabeza de cualquier herida en particular. El hecho de que el yelmo esté relacionado con la salvación indica, hermanos, que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y certidumbre del creyente en Cristo. Hay dos filos peligrosos de la espada de Satanás, que son el desánimo y la duda. Sí, Señor. Para desanimarnos apunta siempre, hermanos, a nuestros fracasos, a nuestros pecados, a nuestros problemas sin resolver, a nuestra mala salud o cualquier otra cosa que parezca negativa en nuestra vida, con el fin de hacernos perder la confianza en el amor y cuidado de nuestro Señor. Hermanos, el yelmo, ese casco que se ponían los soldados para pelear la batalla. Y como les decía ahorita al inicio, hermanos, vivimos tiempos tan difíciles que hoy en día, si usted se pone a mirar, no se habla sino de la depresión. No se habla sino de la ansiedad. Y qué importante, hermanos, es esta armadura para nosotros como cristianos. Qué importante es que nosotros nos pongamos, hermanos, ese yelmo. Porque nosotros tenemos que estar convencidos de dónde estamos parados. Nosotros tenemos que estar convencidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Nosotros tenemos que estar convencidos, hermanos, de que si nos sentimos tristes y vamos a la presencia del Señor, Él nos anima. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero vivimos tiempos, hermanos, en donde escuchamos la juventud, esta juventud preciosa. Yo tengo hijos adolescentes, bueno, ya son jóvenes, los dos que están conmigo, porque el mayor ya se casó. Mi hijo, el del medio, tiene 20 años y mi hija tiene 18. Hermanos, y uno a veces los ve que se levantan como así, alicaídos, tristes. Y yo soy muy preguntona, a mí me gusta preguntarle a mis hijos qué les pasa. Y cuando ellos me dicen lo que los está afligiendo en ese momento, yo digo, Dios mío bendito. Tal vez no digamos que son cosas que no son importantes. Puede que para ellos sean importantes, porque la juventud hoy en día adolece de muchas cosas. Pero lo que yo digo, hermanos, es que la falta muchas veces de la convicción de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha puesto en nuestra mano, es lo que nos lleva a sentirnos así. Si la juventud de este tiempo supiera lo que Dios ha puesto en sus manos, Amén. tendríamos jóvenes fuertes, firmes, sin depresión. Tal vez sí, con días malos, tal vez malos en el sentido de que se sienten tristes. Yo no digo que no tengamos días así, porque hay días en los que sentimos que no damos como, estamos alicaídos, digámoslo de esa manera. Pero hermanos, cuando yo me he sentido así y mis hijos me lo han preguntado, les he dicho, tranquilos, mañana es otro día. Amén. Hoy estoy triste, pero mañana es otro día. Mañana volverá a salir el sol. Mañana estrenaremos misericordia. Aleluya. Tenemos esa convicción de que Dios, hermanos, como dice su palabra, Él va con nosotros como poderoso gigante, que Él es torre fuerte, amén, que a Él acude el justo y el levantado. Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, Aleluya. pero Él venció al mundo. Y como Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, el yelmo de la salvación tiene mucho que ver con lo que yo pienso de mí, pero sobre todo con lo que Dios ha puesto aquí. Pero para que este yelmo
sea algo verdadero en nuestra vida, tenemos que ver. Esta es la que nos ayuda a equiparnos, a equipar Amén. nuestra mente. Este corazón, hermanos, a guardar nuestra mente de ese ataque del enemigo hoy en día, que de la depresión, que de la ansiedad y todo eso. ¿Saben, mis hermanos? Hace un año mi hija pasó por algo muy difícil, y yo dije, vea, fue algo tan difícil, hermanos, que hubo un momento en el que yo pensé que mi hija no iba a salir de esa situación. Y un día me dijo ella, mamá, por favor, cómpreme pastillas, yo quiero medicarme. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Me dijo, no, mamá, es que yo sufro de ataques de ansiedad y yo necesito medicarme. Y yo le dije, ¿y usted de dónde salió con eso? Me dice, no, mamá, una jovencita de la iglesia, ella pasa por lo mismo, sufre de ataques de ansiedad y ella se medica. Y yo le dije, no, pero yo a usted no la voy a medicar. Amén. Hermanos, alguien comenzó a infundirle pensamientos. Yo comencé a notar en mi hija una conducta diferente y ella venía rara y yo, algo le pasa a mi hija. Yo no sé a cuántos padres aquí, cuando comienzan a ver a sus hijos diferentes, comienzan a sentir que algo les está pasando. Amén. Y yo comencé a sentir que algo le estaba pasando a mi hija. Y a mí me dolía mi corazón y yo le decía, Señor, algo pasa con esta muchacha. Porque cuando yo hablaba con ella, ella me daba como esos puntazos de la filosofía, hermanos, barata, perdónenme la expresión. Pero es que hoy en día a los jóvenes les venden filosofía barata. Sí, Señor. En donde los van encaminando a un ateísmo, a no creer más en Dios, sino a confiar en sus propias capacidades, en lo que ellos estudien, en lo que ellos hagan. Y yo comenzaba a notar que mi hija estaba cambiando en su manera de pensar, en su manera de hablar de Dios. Hermanos, pasaron meses y yo le dije al Señor, Señor, muéstreme qué está pasando con mi hija. Muéstreme. Y el Señor me mostró. Y comenzó una lucha. Porque comencé, hermanos, a darme cuenta que mi hija no estaba bien. Estaba en malos pasos. Y fue como que el momento en el que todo se destapó. Todo, pasaron muchos meses para que todo, hermanos, todo saliera a la luz. Y mi hija quedó tan fracturada, hermanos, tan fracturada, que cuando yo me arrodillaba a orar por ella, porque ella ya no tenía ni fuerzas para orar, mi hija perdió totalmente su comunión con Dios. Y llegó un punto, hermanos, en el que yo tuve que decirle a ella, escoja, porque ella cumplió sus 18 años. Y con mucho dolor en mi corazón, pero yo le dije, si usted no quiere seguir a Dios, no puede seguir viviendo conmigo. Porque con esos pensamientos, yo no puedo verla así. Yo no puedo permitir que usted siga haciendo lo que está haciendo. Hermanos, si yo me arrodillaba a orar y yo le decía, Señor, trate con ella. Señor, haga algo. Hermanos, mis hijos son músicos. Dios les dio ese talento, esa capacidad. Y mi hija canta muy bonito. Estuvo en disciplina el año pasado, casi todo el año. Y el pastor disgustado con ella. Y el pastor, cuando yo hablaba con él, yo le decía, sí, pastor, usted tiene la razón. Pero hubo un momento, hermanos, en el que yo le dije al Señor, Señor, yo por esta situación yo me siento herida, pero yo quiero decirle que ahí se la dejo. Haga usted lo que quiera hacer con ella. El enemigo vino y sembró su cizaña en ella. Pero sabe, hermanos, en ella hay una semilla. Hermano, padre de familia, como cantábamos, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Siga creyendo en la semilla que Dios le puso a usted para que sembrara en sus hijos. En ella hay una semilla sembrada, hermanos.
y me la llevé para un campamento el año pasado. Dios nos proporcionó, bueno, nos llevaron. Yo fui a cantar en ese campamento y le dije, hija, nos vamos por el campamento. Y ella, hermanos, llegaba al culto y conforme se sentaba, era inmóvil. Era como alguien muerto. Y me dolía tanto mi corazón que yo comenzaba a orar y a decirle, Señor, tóquela. Señor, trate con ella. Haga algo en la vida de mi hija. Perdóneme, hermano, que yo tal vez me salí un poquito del tema, pero yo quiero contarle esto. Porque es que, hermanos, cuando nosotros estamos convencidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no podemos bajar los brazos. Si nuestros hijos están perdiendo, nosotros no podemos sentarnos y mirar y decir, allá Él, que haga Él lo que Él quiera. No, tenemos que luchar, tenemos que seguir confiando, hermanos, que Dios es más poderoso que cualquier influencia del mundo, que Dios va con nosotros y que Él va peleando por nuestros hijos. Amén. Y en ese campamento Dios se movió de una manera tan impresionante que mi hija, hermanos, Dios la tiró al piso y lloró tanto, estuvo tanto tiempo arrodillada, que cuando ella se fue a levantar, tuvimos que ir y levantarla porque no podía caminar. Gloria a Dios. Y a partir de allí, yo pude ver que Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y estar convencida, hermanos, de que el Señor no nos deja morir. Y mi hija, gracias a Dios, hermanos, le está sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Allí va, hermanos. Por eso hoy, en esta noche, mis hermanos, el mensaje es que nos fortalezcamos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Amén. Me falta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos, con la que el Señor venció a Satanás cuando lo quiso tentar, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que la palabra de Dios esté en nosotros. Y la oración, que aunque no es, hermanos, un arma, es esa actitud que nosotros debemos de tomar todos los días, de saber que a través de la oración Dios nos dota con esas armas poderosas. Por favor, ubíquese en sus pies, mi hermano. Gloria a Dios. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos siempre en oración, porque la oración, hermanos, es ese aire espiritual que nosotros respiramos. Como soldados de Cristo, hermanos, ese es el arma más poderosa que podemos tener. Y confiemos, hermanos, en que el Señor está con nosotros, firmes en medio de la tormenta. Yo no sé si alguien quiere en esta noche venir y decirle al Señor, Señor, yo quiero estar firme en medio de la tormenta. Yo quiero, Señor, que tú hoy me dotes. Las armas están puestas, solamente tienes tú que tomarlas, hermanos. Solamente tienes tú que tomarla y tomar esa decisión de ir con el Señor Jesucristo todos los días de tu vida firme, sabiendo que Él va contigo como poderoso gigante. Amén. Gloria a Dios.